Muy buenas noches. Para continuar con la historia de los derechos humanos, vamos a hablar hoy de dos eventos que se dieron en la historia en el pleno siglo XX. El primero de ellos fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, constituyó en una confrontación bélica, la cual inicialmente se centró en Europa. ¿Y por qué se desencadena esa guerra? Bueno, porque siempre los europeos andaban con sus cuestiones expansionistas y colonialistas, ya que querían tener que si todavía estuvieran en el colonialismo. Esta empieza el 28 de julio de 1914 y finaliza el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania las condiciones del armisticio con el frente occidental. Fue el quinto conflicto bélico de la historia de la humanidad. La convulsión que provocó la guerra allanó el camino a grandes cambios de carácter político y revolucionario, de una forma nunca vista en varias de las naciones involucradas. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares, distribuidas en dos ententes. Por un lado, la llamada Triple Alianza, que era formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que había sido inicialmente miembro de la Triple Alianza junto con Alemania y Austria-Hungría. No se une a las potencias centrales, o sea, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó ese conflicto. Por otro lado, se encontraba el llamado Triple Entente, formado por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios, porque varias naciones acabarían ingresando en una, se salían de esta, se pasaban a la otra, en cuanto avanzaba la guerra. Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos. Se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Como podemos ver en muchos de esos países europeos, pero todos desaparecen con el devenir de la guerra, puesto que dentro de la historia, en algunos renunciaban los zares, en otros los emperadores, etcétera, porque el pueblo estaba cansado de movimiento de la guerra para lograr deshacerse de esa forma de gobierno y pues que fuera un gobierno más democrático, ya republicano, ¿verdad? Hubieran los tres poderes del Estado, etcétera. Pues bien, aunque el imperialismo se venía desarrollando desde hacía décadas, las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Sin embargo, el detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática, cuando el Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum al Reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se fue ampliando hacia otras áreas geográficas. El 28 de julio, los austrohúngaros, es decir, un mes después de que habían asesinado al archiduque, inician las hostilidades con el intento de invasión a Serbia, mientras que Rusia
aprovechaba esa situación y se movilizaba también. Alemania y Bélgica, que se había declarado neutral. Y invade también Luxemburgo en su camino a Francia, que Francia era el gran objetivo, ¿verdad? Pero en el camino aprovechó para invadir Bélgica y Luxemburgo. La violación de la soberanía de Bélgica llevó al Reino Unido de la Gran Bretaña a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París, es decir, ya no llegaron a lo que era su destino principal. Iniciaba una guerra de desgaste en la que las líneas de trincheras apenas sufrirían variación hasta 1917. Y esto era conocido como el Frente Occidental. En el Frente Oriental, en contraposición, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su de invadir Rusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entra en guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, en Mesopotamia, en Sinaí, en Italia, en Bulgaria, y se unen a la guerra en 1915, Rumanía en 1916 y finalmente Estados Unidos en 1917. De relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en 1917, con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero, que ya lo abordamos en otro tema de la historia, ¿verdad? La Revolución Soviética, y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales después de la Revolución de Octubre, en el mes de marzo de 1918. El 4 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro solicitó un armisticio, tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918. A lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. De los dos primeros perdieron una gran parte de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo. Algunas naciones se independizaron, se crearon nuevas naciones, y al calor de la Primera Guerra Mundial es cuando se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer estado en la historia autodenominado socialista, la Unión Soviética. Pues al finalizar la guerra, los países que fueron los ganadores de la misma acordaron que se llevara a cabo lo que como el Tratado de Versalles. Y fue tras 6 meses de negociación en la Conferencia de Paz de París el 28 de junio de 1919, en el cual acudieron representantes del Partido Socialdemócrata Alemán y el alto mando militar, y acuden a Versalles, Francia, para firmar la paz con Francia, Estados Unidos e Inglaterra, que habían sido los países aliados que habían ganado dicho conflicto bélico. El tratado con el que acabó la Primera Guerra Mundial es implacable, puesto que ante la amenaza de nuevas revoluciones o nuevas guerras, la continuación de combates, la pobreza y el hambre, en Nueva Alemania capituló completamente, aceptó que le pidieron, incluso pagar la descomunal suma en aquel momento, 266 millones de marcos imperiales, que era la moneda de Alemania en ese tiempo, pues ahora es el euro, ¿verdad? De todos lados, o en la mayoría de países europeos. Así también esa cantidad fue para reparaciones de guerra, importantes territorios a Francia en el oeste. Además de ello, les exigieron enviar no solo dinero y oro,
siendo también locomotoras, carbón, granos, vacas lecheras y territorios en el este al nuevo estado de Polonia. Es decir que el gran beneficiado con el Tratado de Versalles fue Polonia. Por eso es que no es raro que cuando se da la Segunda Guerra Mundial, que como verán más adelante, que el primer país que invade Hitler es precisamente. Pues bien, dentro del Tratado de Versalles se acordó constituir un organismo internacional denominado la Sociedad de Naciones. Su objetivo es dar una política mundial perdón, de desarme y seguridad colectiva. Se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Se basó en la cooperación internacional, de los conflictos y la seguridad colectiva. El Pacto de la Sociedad de Naciones, es decir, el Tratado de Versalles, en sus primeros 26 artículos, fue de las primeras sesiones de la Conferencia de París, por iniciativa del presidente de Estados Unidos, siendo así que el 15 de noviembre de 1920 se celebra en Ginebra, Suiza, la primera asamblea de la sociedad con la participación de 42 países. No obstante, después de 1935, la Sociedad de Naciones fue considerada como una amenaza por parte de los proyectos expansionistas de Alemania, Italia. Es decir, estos países estaban otra vez con proyectos expansionistas como al inicio de la Primera Guerra Mundial, y entonces ya la Sociedad de Naciones no cumplía con sus objetivos, no le hacían caso, pues no había una cuestión coercitiva para ello. Entonces, al margen de su labor de arbitraje, la Sociedad de Naciones se distinguió por la creación de la Corte Permanente de Justicia Internacional, el precedente del actual Tribunal Penal Internacional de La Haya en 1998. El segundo documento fue el Convenio Internacional para la Supresión de la Esclavitud, firmado en 1926 y completado y ratificado por Naciones Unidas en 1956. Es decir, que no tiene mucho tiempo el tema del convenio para combatir la esclavitud. Y el tercer aspecto importante fue que se crea la Organización Internacional del Trabajo, OIT, organismo que hasta la fecha sigue funcionando ahí en Ginebra, Suiza, y que en el mes de junio de cada año tiene su asamblea anual, donde en el mismo se van a presentar las quejas que se plantean o se interponen por parte del sector trabajador en contra de los estados, ¿verdad? En contra de los estados. En nuestro país, sindicatos, federaciones de sindicatos y confederaciones de sindicatos, y ellos están afiliados a federaciones y confederaciones de carácter internacional, y pues esto les apoya para denunciar a los países, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues hace algunos años se les ha denunciado porque acusa al Estado guatemalteco de no cumplir con algunos convenios de la OIT, especialmente los de la libre sindicalización. Puesto que el Ministerio de Trabajo a veces les pone muchos peros, no inscribe a los sindicatos o bien no homologa los pactos colectivos. Por un lado, y por otro también la queja va por el asesinato, el homicidio de muchos dirigentes sindicales, por el hecho de que ejerzan el sindicalismo, pero muchas veces sí son asesinados por esta situación y otras veces con producto de la delincuencia común. Pero la queja para que se hace es para que el Estado guatemalteco investigue las debidas explicaciones, qué sucedió, si el Ministerio Público investigó, si se sancionaron los responsables, etc. Y derivado de ello se estableció una hoja de ruta. Hoja de ruta que lo primero que hizo fue crear una comisión paritaria en la cual está representado el sector patronal, el sector trabajador y el sector institucional, es decir, el Estado guatemalteco. Y pues esa comisión lleva una hoja de ruta y pues ahí van tratando de cumplir cada año
las diferentes obligaciones que como Estado tiene el país, y por esa situación tienen que llegar a la OIT en el mes de junio de cada año. Tras la Primera Guerra Mundial, las democracias liberales perdieron credibilidad, mientras que al mismo tiempo medraban en el ambiente de descontento movimientos de extrema derecha y de extrema izquierda. En ese contexto se afianzaron los dos totalitarismos más devastadores del siglo XX, el comunismo y el nazismo. Ambos parten de las mismas premisas: la liquidación del pluralismo, la implementación de la ideología oficial del Estado, el culto al líder y la obediencia ciega. Sus consecuencias fueron comparables: el terrorismo estatal y millones de víctimas. La soviética, a partir de 1924, Stalin inició la eliminación de toda oposición, convirtiéndose en dictador absoluto. Un modelo de comunismo muy alejado de las ideas de Marx y Engels. En tanto que en Alemania Hitler accedió al poder en 1933 por la vía democrática, introduciendo nuevas medidas cada vez más totalitarias y racistas. Todo eso fue el caldo de cultivo que origina la Segunda Guerra Mundial. Y es así como en 1939, con la invasión a Polonia, como les indicaba anteriormente, por las tropas de Hitler, empezó la Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto militar global que se desarrolló hasta 1945. Entre sus razones se pueden señalar el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos, la humillación sentida por Alemania tras su derrota, las grandes crisis económicas y sobre todo el auge del fascismo. En dicho conflicto se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, es decir, a la construcción de armamento, marcado por hechos de enorme repercusión que incluyen masiva de civiles en el Holocausto, los bombardeos sobre ciudades y el uso por esta única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el más mortífero en la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, es decir, un 2.5% de la población mundial en aquel momento. El comienzo del conflicto, como indicábamos, se suele situar el 1 de septiembre de 1939, con la Alemania a Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión un tercer Reich alemán sobre Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico, y así desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió a gran parte de la Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexó territorios de las naciones vecinas con las que compartía frontera. Es decir, la Unión Soviética, aprovechando que Alemania andaba haciendo su labor de estar invadiendo, ellos también aprovecharon para invadir y anexar los territorios que eran vecinos. Y también la guerra se extendió en el norte de África y otros países. En junio de 1941, las potencias europeas del Eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, es decir, ya no lo vieron como un distractor, sino ya la atacaron a la Unión Soviética, dando así el inicio a la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, donde desde ese momento la mayor parte del poder militar del Eje. En diciembre de 1941, el Imperio de Japón, que había estado en guerra con China y pretendía expandir sus dominios en Asia, ataque a Estados Unidos, que es lo que se conoce como el ataque a Pearl Harbor, que era una base militar estadounidense, que fueron atacadas por los japoneses en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región.
Como les decía, la guerra se extendió también en el norte de África y en otros lugares estratégicos. Y es así como la guerra acaba con una victoria total de los aliados sobre el eje de 1945. Y la liberación de los en campos de exterminio. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. Por eso es que cuando cae Berlín, posteriormente la Unión Soviética toma posesión de la mitad de Berlín y la otra de los aliados. Y es ahí cuando se produce que se construye el muro de Berlín. Que se construye el muro de Berlín, el cual tuvo dividida a Alemania en dos. Que por un lado estaba la Alemania democrática y por otro lado la federal. Pero fue provocado por esta situación que es en Berlín donde llegan y esta situación es aprovechada por la Unión Soviética. Alemania finalmente se rinde el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial Japonesa fue derrotada por Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Y Estados Unidos, en venganza al ataque que había sufrido, inicia un ataque, un bombardeo atómico que se conoce, ¿verdad?, como las bombas atómicas que tiraron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y es así como, derivado de ese ataque, el 15 de agosto de 1945, Japón acepta la rendición incondicional, sin ninguna condición de ningún tipo. Derivado de que tanto Alemania como el Japón pues, fueron vencidos, se da inicio a unos tribunales internacionales. Tribunales internacionales que fueron a juzgar a altos mandos y otros personajes de Alemania y de Japón. Y es donde se producen los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio, donde los vencedores juzgaron a los máximos responsables alemanes y japoneses. Se les acusaba de haber cometido crímenes contra la paz, violación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, actos de agresión injustificada contra otras naciones, crímenes contra la humanidad, planificación y participación de exterminios y genocidios, crímenes de guerra, violación de leyes y convenios internacionales sobre la guerra. El conjunto de procedimientos llevados tanto en Tokio como en Nuremberg significaron el establecimiento a partir de entonces, ya que con anterioridad no existía, de reglas básicas de persecución de criminales de guerra, así como la tipificación de los delitos correspondientes. Por ello es que muchos alemanes fueron a refugiarse a Argentina, especialmente Sudamérica, pero los empezaron a perseguir, y posiblemente los extraditaban para juzgarlos. Pero todo eso se deriva de los juicios de Nuremberg y Tokio, que permiten ya la persecución de criminales de guerra, y por eso cuando se da la guerra de los Balcanes en los años 90, pues se persiguió también al presidente de uno de esos países. Sin embargo, siempre es así, ¿verdad? Y los que cuentan la historia normalmente son vencedores. Y no se juzgó por ello en ningún caso. Tanto los vencedores como los vencidos violaron los derechos humanos. Pero la violación de los derechos humanos que hicieron los vencedores no fueron juzgadas, solo las de los vencidos. Por ejemplo, la agresión a Polonia por parte de la Unión Soviética no fue juzgada. Los bombardeos aliados de civiles, tanto sobre Alemania como sobre Japón, o las represalias de violaciones sobre la población alemana por el ejército soviético durante la ocupación final de Alemania, según los criterios usados durante los juicios de Nuremberg y Tokio, estos también fueron crímenes de lesa humanidad. Los responsables no fueron encausados. La Segunda Guerra Mundial alteró también las relaciones políticas y estructura social del mundo. Y es así como surge la Organización de las Naciones Unidas, que fue creada para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. Y esta, a diferencia de la Sociedad de Naciones, pues sigue funcionando. La Unión Soviética y los Estados Unidos
se alzaron como superpotencias rivales, estableciendo el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializado en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países que habían sido dañados iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente de Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Y por eso es que después de eso, Europa formó el mercado común europeo, luego formaron la Unión Europea. Muchos países ya están integrados, no todos los países europeos. Y su moneda es el euro, ¿verdad? De todos. Menos de Suiza y de Inglaterra. Bueno, Inglaterra por el Brexit, un plebiscito que hicieron, se salió de la Unión Europea. Entonces ya Inglaterra no pertenece a la Unión Europea, porque nunca aceptaron tampoco adoptar la moneda el euro, sino que los ingleses mantuvieron la libra esterlina. Y algunos países que crecieron bajo la influencia de la Unión Soviética, que eran parte de donde se había expandido la Unión Soviética, también de a poco han ingresado a la Unión Europea, no se las han puesto tan fácil. Y algunos han ingresado y todavía no se les ha aceptado el cambio de moneda. Por ejemplo, en República Checa, que cuando se dieron esas guerras y todo era Checoslovaquia, se dividió en dos, por un lado la República Checa y por todo lado. Ellos todavía usan como moneda, no han entrado al euro. Países como Hungría y todos esos países que eran parte de la influencia de la Unión Soviética, muchos, como les digo, han entrado, pero todavía la moneda no se ha sido aceptada. Pues bien, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, surge la Organización de las Naciones Unidas. Y esta surge 2 meses más tarde que finaliza la Segunda Guerra Mundial, el 24 de 1945. Y esta fue fundada oficialmente en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, mediante la firma de la Carta de las Naciones Unidas por parte de 51 estados. Y esta Organización de Naciones Unidas vino a reemplazar a la Sociedad de Naciones, puesto que esta fracasó al no poder evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. A los 51 estados miembros iniciales en los años sucesivos se les fueron añadiendo nuevos estados, tal como lo contemplaba el artículo 4 de la Carta. Y para ser aceptado como tal, tiene que decidirlo la Asamblea General y lo tiene que recomendar el Consejo de Seguridad para aceptar nuevos países como miembros de esta organización. Los horrores de la guerra y los juicios de Nuremberg y Tokio mostraron la necesidad de regular de forma precisa el concepto de derechos humanos. Es decir, que ahí sea el punto de partida para ya empezar a elaborar convenios, comisiones de derechos humanos para evitar las guerras y proteger la vida y integridad de las personas. Y es así como uno de los primeros trabajos de las Naciones Unidas fue que elaboraron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto cuya redacción estuvo sujeta a muchas discusiones, ya que eran variadas las posturas de las diferentes naciones. En unas coincidían, en otras se contradecían. Finalmente fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. Y con esta declaración, la humanidad se dotó a sí misma de un documento marco para la convivencia entre los seres humanos, con el objetivo de que estos derechos llegaran a formar parte del derecho positivo de todas las naciones. Con el paso de los años, la Declaración Universal, que como tal no es de carácter vinculante, se ha ido complementando con otros documentos de las Naciones Unidas, convenios, pactos. Algunos de estos documentos son los siguientes: Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre todas las formas de eliminación Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Y derivado de esos instrumentos es que también en nuestro país
de los años 90 en adelante se fue incluyendo en nuestra legislación todo lo contenido en esas convenciones. Por ello es que se crearon los juzgados de niñez y adolescencia, la ley PINA, la protección integral de la niñez y adolescencia, también se crearon los juzgados de femicidio, violencia contra la mujer, y obviamente a eso precedió las leyes. La primera crean las leyes, luego crean los juzgados, luego las fiscalías específicas, la defensa pública específica, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea de esos instrumentos es que se protejan los derechos humanos de las personas, pero obviamente a través de la legislación y todos los cambios que se puedan hacer en cada país. Pues bien, con esto completamos lo que expusieron algunos compañeros en los días de la semana anterior y ya martes con las charlas que van a dar ustedes, con las presentaciones, porque el día viernes la universidad siempre da suelto por el 15 de septiembre y como el 15 cayó domingo lo dan lunes, entonces viernes y lunes. Al puerto, lo único que ir al puerto es de 8 horas, entonces está complicado como hora de antigua, aunque sea. Y sale parqueazo. El martes, así que tengan una bonita semana y nos seguimos platicando. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Y beben, ahí invitan.